El día de hoy tenemos nuestra webinar de saldos a favor. Tenemos dos invitados muy especiales. Voy a leerles su perfil un poco para que los conozcan. El doctor Raúl Fernando Hoyos Calderón es administrador de empresas, contador público de Santiago de Cali. Es también realizador de procesos de autocapacitación permanentes en temas tributarios que incluyen jurisprudencia, doctrina oficial, doctrina privada, escritos de presentaciones y materiales didácticos diseñados por él. Laboró 15 años en la DIAN manejando procesos tributarios relevantes con grandes contribuyentes en las divisiones de fiscalización y liquidación tributaria y en las divisiones jurídica, tributaria y cobranzas. Docente en temas tributarios en las universidades de Santiago de Cali, San Buenaventura, Pontificia Javeriana, Autónoma de Occidente y CESI Central del Valle. Experiencia en capacitación empresarial. Actualmente trabaja en PKF Cabrera Internacional S.A. como director de impuestos. Y tenemos a nuestra invitada Paola Tenorio, profesional en consultoría pública, experiencia en el área contable y tributaria en empresas del sector comercial y de servicios. Actualmente trabaja en PKF Cabrera Internacional S.A. como senior de impuestos. Paola y Raúl, bienvenidos. El escenario es todo suyo, ya les dejaron de compartir para que ustedes puedan compartir su presentación si es posible. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Inicialmente quisiera saber si me están escuchando. Te escuchamos perfectamente, Raúl. Ok, agradecemos a todos ustedes la asistencia, valga la redundancia. Este es un evento de saldos a favor en el que nos proponemos abordar el tema con la menor cantidad posible de tecnicismos, pero no exento de rigor, ¿no? El rigor que corresponde. La invitación fue para hablar de saldos a favor, pero yo inicialmente quiero mencionar que la expresión genérica correcta es créditos fiscales. Y créditos fiscales es todo aquello que sea para el contribuyente una cuenta por cobrarle al Estado. En este caso, nos vamos a enfocar en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, estos créditos fiscales pueden ser de varias naturalezas o de varias categorías. Tenemos los saldos a favor. Los saldos a favor son aquellos que se presentan en la declaración de renta o en la declaración de impuestos sobre las ventas. Bueno, entonces decía que dentro de los créditos fiscales a nivel de categoría están los saldos a favor, que solamente los vamos a ver en las declaraciones de renta y en la declaración de impuestos sobre las ventas. Tenemos los pagos en exceso, que es cuando yo tengo una obligación tributaria, por ejemplo, en una declaración de renta, en una declaración de retención, en una declaración de IVA, y pago más de lo que me corresponde, entonces ahí tengo un pago en exceso. Tenemos el pago de lo no debido, que es cuando yo no tengo realmente una obligación tributaria y pago lo que no me correspondía pagar. Y hay una categoría que llamémosle categoría otros o categoría olla, en donde pues me va a permitir leer unos cuantos casos. Por ejemplo, está el caso de IVA en el sector de la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria, el IVA pagado por entes de educación superior, el IVA pagado por turistas no residentes. Les pido el favor de que nos colaboren bloqueando micrófonos si son tan amables, gracias. El IVA pagado por diplomáticos, organismos internacionales, misiones diplomáticas, la retención a título de renta en entidades y personas que estén en un acuerdo de reestructuración. Y hay un caso de retención en exceso a título de renta por dividendos o participaciones a residentes fiscales en países con los cuales Colombia tenga suscrito un CDI, un convenio de doble imposición. En el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en los saldos a favor, es decir, aquellos que se generan solamente en la declaración de renta, solamente en la declaración de impuestos sobre las ventas. Bueno, no he venido solo a esta actividad, tengo a mi lado izquierdo
a Paola. Paola Tenorio. Paola, muy buen día. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, aquí contento de estar en esta actividad y pues digamos que yo voy a fungir como moderador, voy a hacer preguntas, algunas preguntas. Paola nos va a responder y en algún momento yo voy a complementar si es el caso. Vamos a iniciar preguntándole a Paola por qué razón se generan saldos a favor en la declaración de renta. Bueno, muy buenos días también para todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y atendiendo su pregunta, pues le puedo decir que se generan porque si tengo retenciones en la fuente que me han practicado, si tengo anticipos que he liquidado, el anticipo de renta que he liquidado en el periodo, si tengo también un arrastre de saldo a favor de la declaración del periodo anterior, y digamos que todas estas cifras son superiores al valor del impuesto, pues se me va a generar un saldo a favor. Ok, yo añadiría allí, por ejemplo, algo que puede haber ocurrido, que puede estar ocurriendo, y es de que hay compañías que por efectos cíclicos, efectos de pospandemia, efectos de situación económica, hayan generado pérdidas fiscales. Esas compañías no van a obtener impuesto de renta en 2021, porque ya renta presuntiva es igual a cero, y entonces van a tener retenciones en la fuente y necesariamente van a generar saldos a favor. Quiero puntualizar lo siguiente antes de seguir adelante. Un saldo a favor desde el punto de vista financiero es una caja atrapada. Es un dinero que lo tengo yo contabilizado como una cuenta por cobrar, pero es una cuenta por cobrar que yo tengo que vigilar. Yo tengo que evaluar permanentemente si tengo un activo o no lo tengo, porque es una cuenta por cobrar sujeta a un término procesal dentro del cual yo puedo hacer uso de ella. Y el hecho de yo mantener el saldo a favor sin hacer la solicitud de devolución o compensación respectiva me genera o le genera al contribuyente que lo tiene un costo de oportunidad que lo quiero graficar de la siguiente manera. Suponga que usted tiene un saldo a favor de 100 millones de pesos. El costo de oportunidad por mes, esos tomando como referente una tasa mínima del 1%, es de 1 millón de pesos. Les pido el favor de que bloqueen micrófonos si son tan amables. Si usted deja de tramitar ese saldo a favor durante 12 meses, el costo de oportunidad mínimo es de 12 millones de pesos, es decir, es el dinero que sirve para pagar 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dejo eso a consideración de ustedes porque simplemente en la medida en que yo me demore en tramitar el saldo a favor estoy perdiendo dinero, porque la cuenta por cobrar el saldo a favor no está diseñado para generar intereses en favor del contribuyente. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, si se trata de la declaración de impuestos sobre las ventas, ¿por qué razón puedo yo llegar a tener saldo a favor? Bueno, digamos que aquí es muy amplio, pero para mencionarles solamente algunos casos, si por ejemplo yo soy un productor de los bienes exentos, como por ejemplo un productor de carne, un productor de leche, de huevos, cultivo camarones. Entonces, como estos bienes son exentos, es decir, los vendo, entonces el valor del impuesto aquí pues es cero, la tarifa es cero. Pero pues para poder desarrollar mi actividad, yo necesito comprar unos insumos y muy probablemente pues esos insumos que compra van a estar grabados. Me va a generar un IVA descontable. Entonces es allí cuando se genera pues como ese beneficio para el contribuyente. Es probable que esa declaración o la declaración pues me va a dar un saldo a favor que es susceptible en devolución, en este caso. Otro caso podría ser que yo vendo bienes grabados, pero resulta que todos mis clientes son grandes contribuyentes.
Entonces, en ese caso, pues ellos me van a practicar la retención. O son entidades estatales. También, claro que sí. Entonces, pues me van a practicar la retención a título de IVA. Entonces, en este caso, pues también es susceptible de devolución si esa declaración me genera saldo a favor. Bueno, tú tocaste ahora algo de los bienes exentos y hiciste referencia a que son unas situaciones muy concretas. Es productor de carne, productor de leche, productor de huevos, para mencionar unos casos. Yo quiero precisar lo siguiente allí, para que nos evitemos situaciones indeseadas. La exención de IVA es para productor en esos casos que he mencionado. Si yo soy el simple comercializador de la carne, el simple comercializador de los huevos. Tú ahorita me envías las cédulas. Por favor, bloqueamos micrófono. Ustedes tres, yo verifico disponibilidad y te envío. El simple productor de huevos, de leche. Perdón, se me desconcentró esa situación. Le pido el favor a todos ustedes que por favor bloqueen el micrófono. Hay ingresos exentos en IVA cuando yo soy productor de carne, de huevos, de leche, para mencionar 3 casos. Pero si yo no soy productor de esos bienes, pero los comercializo, allí no hay lugar al impuesto sobre las ventas. Y yo no puedo decir en un momento determinado, si llegara a tener un tema de impuestos descontables que no debería tenerlo, que tengo un saldo a favor que puedo ir a reclamar a la DIAN. Quiero mencionar, siguiendo adelante con el tema, digamos lo siguiente. Yo tengo un saldo a favor en renta del año 2021. Digamos que es así. Porque las retenciones en la fuente que me hicieron o las autorretenciones que yo mismo hice, la autorretención especial, son mayores que el impuesto a cargo. Entonces me da un saldo a favor. En algún momento del año 2021, esas retenciones fueron mayores que el impuesto. ¿Cómo hace uno para saber, uno como contribuyente, uno que está planeando financieramente su situación, en qué momento puedo entender generado el saldo a favor para temas de planeación financiera? Bueno, es una importante pregunta. En este caso, la consolidación de ese saldo a favor se da al 30, si es en renta, como lo que estamos hablando, se da entonces al 31 de diciembre del periodo, pues X, del periodo determinado, por ejemplo, año 2021. Allí se te entiende consolidada esa obligación. Pues yo entendería que allí entonces opera como una especie de convención de fin de periodo, hablando en términos financieros. Si es un saldo a favor en renta del 2021, el saldo a favor se entiende generado el último día del periodo fiscal, que normalmente es el último día del año. Así es. Si es un saldo a favor generado en IVA del sexto bimestre o del cuarto o del último cuatrimestre del año, pues se entiende consolidado el 31 de diciembre. Para el del sexto bimestre, pues se entenderá consolidado el último día de diciembre. Pero si es el del cuarto, entonces el último día del correspondiente trimestre o cuatrimestre. Ok. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta convención de fin de periodo? Porque si usted está planeando financieramente su saldo a favor, debe saber que si va a tramitarlo, concretamente pongamos el ejemplo renta del 2021, que todas las obligaciones a las cuales que usted tenga adeudadas con la DIAN, que usted le deba a la DIAN, que sean causadas con posterioridad al 31 de diciembre, pues la DIAN le va a hacer la compensación sin que haya lugar a intereses por mora. ¿Es así? Correcto, así es. Siempre que esa obligación, siempre que la consolidación de ese saldo a favor se dé con anterioridad, entonces no me van a generar interés. Y a mí me surge una inquietud allí porque la mayoría,
bueno, por no decir que todas las empresas que fungen como personas jurídicas son agentes retenedores. Entonces, un agente retenedor, por ejemplo, puede decir, oiga, yo tengo un saldo a favor en renta del 2021 de 100 millones de pesos, de 200 millones de pesos. La declaración normalmente la voy a presentar en el mes de abril, pero en el entretanto, yo debo presentar declaraciones de retención y de IVA del primer bimestre del 2022, de los primeros meses del año 2022. Yo he oído decir, o tengo entendido, que las declaraciones de retención que se presentan sin pago se entienden como no válidas, y eso tiene una situación ruinosa para las empresas. ¿Qué puedo hacer allí? Yo puedo presentar esa declaración sin pago sabiendo que tengo un saldo a favor causado a diciembre 31. Es posible, pero se deben evaluar por lo menos 3 aspectos. Entonces, uno de ellos es que ese saldo a favor que está con anterioridad, es decir, con corte al que se me consolidó al 31 de diciembre del 2021, sea por lo menos igual o superior a 2 veces el valor del impuesto de la retención que pretendo compensar. Ese es uno. El segundo es que el saldo a favor pues, se haya generado con anterioridad a la presentación de la declaración de retención en la fuente que pretendo compensar. Y el tercero es que debo hacer la compensación dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración de retención en la fuente que voy a compensar. Ese es un dato bastante importante. Observen ustedes que eso es planeación financiera del saldo a favor. Y entonces allí, cuando yo tengo el saldo a favor consolidado antes de unas obligaciones a las cuales yo voy a compensar, digamos en términos de caja, que no tengo costo de oportunidad. El costo de oportunidad de un saldo a favor empieza a generarse cuando yo no tengo obligaciones contra qué compensar. Sí, es así. Y entonces ahí, ¿cuál es el costo de oportunidad? El tiempo que yo me demore en tramitarlo. Presentar la solicitud, es correcto. Ok, y si tengo obligaciones causadas antes de consolidar el saldo a favor, entonces me corrige si estoy entendiendo bien o mal. Entendería yo que allí habría lugar a intereses por mora. Sí, es correcto. Allí entonces la administración lo que va a hacer es cobrar, digamos que el techo para el cobro de los intereses es precisamente, hablando de una declaración de retención de la fuente, pues el techo es el 31 de diciembre pues del año X, cuando sea la consolidación de ese saldo a favor. ¿Y desde cuándo? Pues a partir del día siguiente del término pues, que tenía para declarar en debida forma. Bueno, ok. Para la gente que hace planeación financiera es muy importante todos estos detalles. Bueno, en el impuesto sobre las ventas, cualquier saldo a favor que resulte en una declaración de impuestos sobre las ventas o de IVA, si lo queremos plantear en esos términos, yo puedo ir a la DIAN y decir, vea DIAN, devuélvame o me compensa. No, realmente no. Aquí, dependiendo del tipo de contribuyente, pues se debe evaluar la situación. Entonces, pues es decirles o invitarles que si esa es su situación, pues que podemos hacer una evaluación inicial gratuita en donde podemos pues indicarles si efectivamente ese saldo a favor en la declaración de IVA procede en devolución. Pues yo diría que en términos generales, para complementar lo que dice Paola, esa evaluación incluiría establecer, bueno, cuál es su modelo de negocio, qué es lo que usted desarrolla como actividad económica, establecer si los ingresos que usted percibe son como productor de bienes exentos, si son como exportador, si usted está ubicado dentro de una zona franca como usuario industrial y comercial, si usted ha sido objeto de retenciones a título de IVA, si usted es, por ejemplo, un responsable del IVA que genera excesos por lo que llaman diferencias de tarifa. Y pongo un ejemplo de este último caso. Usted, por ejemplo, es un vendedor de chocolate, un vendedor de café.
Entonces, el café y el chocolate están grabados al 5%, pero usted incurre en costos y gastos que tienen el 19%. Entonces, le puede dar un saldo a favor por diferencia de tarifa. Entonces, son situaciones que habría que evaluar. Bueno, pasando a otro tema que tiene que ver también con la planeación financiera, es, bueno, yo presento mi declaración de renta, presento mi declaración de IVA, tengo mi saldo a favor en una o en otra, y yo radico. Mi decisión es, bueno, yo voy a radicar la solicitud. ¿Cuánto tiempo debo considerar para ver mi flujo de caja? O sea, ¿cuánto se demora la DIAN en darme la plata? Bueno, entonces yo le voy a contar lo siguiente. En términos generales, el plazo que la DIAN tiene para hacer la devolución es de 50 días hábiles a partir de la radicación de la solicitud en debida forma. Perdón, le corto, usted dijo 50 días hábiles. Sí, señor. 50, no son calendarios. No, 50 días hábiles. O sea que en términos prácticos, 50 días hábiles se me vuelve más de 2 meses. Sí, así es. Ahora, si esa solicitud es radicada con una garantía, con una garantía en favor de la nación, pues entonces pasa el término de 50 días a 20 días hábiles. Pero pues se necesitaría incluir en la solicitud la garantía en favor de la nación. O sea que en ese caso que usted cita, dentro de mis costos financieros, ojo, ya tendría que estar pensando en el costo de la garantía. Exacto. Que es un costo adicional. Bueno, ahí está golpeado mi flujo de caja. Bueno, ¿hay forma de que ese término sea menor? Bueno, aquí lo que podría hacer es que si califica para una devolución automática, entonces aquí ya el término no son ni 50 ni 20, sino que sería un término de 15 días hábiles. Bueno, pero entonces en la devolución automática, me corrige si estoy entendiendo bien o mal, yo digo, bueno, se generó el saldo a favor, entonces yo como contribuyente digo, bueno, pero como hay devolución automática, entonces la DIAN me va a devolver y yo me quedo esperando la plata. No funciona así. Es decir, el término de devolución automática no significa que usted presentó su declaración con saldo a favor y la DIAN a voluntad propia pues le va a reintegrar pues ese saldo a favor. Es decir, lo que tú tratas de decirme es que la DIAN en esos temas no procede de oficio. No, por supuesto que no, de ninguna forma. El mismo contribuyente debe realizar las acciones pertinentes que le permitan pues radicar ante la DIAN esa solicitud en debida forma y hacer todo un proceso para evaluar pues esa solicitud hasta llevarla, pues, si es el caso, hasta un feliz término que le permita tener su resolución de devolución. Oiga, le cuento que cuando usted mencionó la expresión automática, pensando como un empresario, yo dije, se le van a haber iluminado los ojos a muchos. O sea, automático no quiere decir de ninguna manera que la DIAN proceda de oficio, o sea, no me ahorro el trámite. No, realmente lo que podemos decir que significa es que es un proceso ágil. ¿Y ágil por qué? Pues porque voy a tener mi devolución en 15 días hábiles. Wow, pero no me ahorro el trámite. No, el trámite no. Bueno, ¿y qué debo yo como contribuyente hacer para tener acceso a la devolución automática? Bueno, digamos que el contribuyente con saldo a favor que pretenda ser calificado para devolución automática debe evaluar en principio dos aspectos importantes. Uno de ellos es que el 85% de los costos, gastos para el tema de renta e impuestos descontables en el tema de IVA estén soportados con facturación electrónica con validación previa. No, pero ahí sí me deja triste. ¿Por qué? Imagínese que yo soy una compañía intensiva en mano de obra. Yo soy, por ejemplo, una fábrica que emplea 250 personas, que las hay. Soy, por ejemplo, una entidad que provee servicios de intermediación laboral, que son muy intensivas en mano de obra.
Y usted me dice que yo debo tener soportado el 85% de mis costos, deducciones e impuestos descontables con factura electrónica. Realmente es más del 85%. Bueno, más del 85%. Y resulta que yo tengo gastos o costos respecto a los cuales no pido factura electrónica. Por ejemplo, yo importo bienes, importo materias primas, pago nómina, tengo amortización, tengo depreciación, tengo provisión de cartera. Entonces, pues prácticamente según eso, lo de la devolución automática es un canto de sirenas. Bueno, para darle allí un parte de tranquilidad, debo decirle que, digamos que ese porcentaje o el cálculo, para ese porcentaje no incluye algunos temas de los que usted habló, como son amortizaciones, depreciaciones y el tema de las importaciones. Esos no se incluyen en el porcentaje que voy a calcular sobre la nómina, sobre el 85%. Ah, bueno, eso me da tranquilidad. Bueno, ese es uno de los requisitos, que el 85% o más de los costos de deducciones de impuestos descontables estén soportados con factura electrónica. Exacto. Mencionaste que eran dos. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, otro es un tema de perfilamiento de nivel de riesgo de la DIAN. Es decir, digamos que esto es un proceso que realiza pues, la administración internamente a través pues, de un sistema de perfilamiento pues, de riesgo en donde tiene una clasificación o clasifica el contribuyente en alto, medio o bajo riesgo. Entonces, para un contribuyente que esté clasificado en alto riesgo, pues no procederá, no podrá aplicar por devolución automática. Pues me vuelvo a quedar triste porque yo ¿cómo hago para saber esa información? No, digamos que es básicamente imposible saberlo porque esto es de absoluta reserva de la DIAN. La única forma que se podría tener acceso es, digamos, a través de la orden de un juez. Pero si yo como contribuyente quiero indagarle a la administración tributaria cuál es mi nivel de riesgo, pues no voy a obtener esa respuesta. Bueno, pero debe haber algo que yo pueda hacer frente a esta situación. Es decir, lo que yo le entiendo es que el perfilamiento de riesgo está sometido al principio de reserva y bueno, allí no habría nada que hacer. Pero, ¿qué puede hacer la firma que tú representas o la firma que nosotros dos representamos frente a esa situación? ¿Hay algunos elementos de ese perfil de riesgo que nosotros podamos evaluar, analizar? Por supuesto. Digamos que como firma, en estos procesos lo que podemos hacer es evaluar el comportamiento tributario que ha tenido el contribuyente que pretenda calificar a la devolución automática. Pues analizaremos ciertos criterios a partir de ese comportamiento y pues podríamos darle un parte de si podría o no clasificar o tender hacia la devolución automática. ¿Tú nos podrías compartir de pronto uno o dos criterios de ese análisis de riesgos que mencionas? Sí, bueno, por ejemplo, uno es que, por ejemplo, cuando el contribuyente ha radicado, ha radicado una solicitud de saldo a favor, se la inadmitieron y ya nunca jamás volvió a radicar, o sea, no le dio respuesta al inadmisorio, nunca más volvió a solicitarle a la DIAN la devolución o la compensación. Entonces, ¿qué pasa? Esto van quedando allí como pues estos indicios o estos criterios que va determinando la DIAN para irlo evaluando. Entonces, es importante que cuando llegue un inadmisorio, pues el contribuyente lo atienda. Entonces, es muy probable que ese contribuyente, entonces, en vez de subsanar el inadmisorio, lo que hizo fue empezar a imputar ese saldo a favor y nunca le dio solución al inadmisorio. Otro caso puede ser cuando, por ejemplo, yo tengo demasiados periodos, traigo arrastrando demasiados periodos en la declaración. Cuando hablas de arrastrar, ¿a qué te refieres? La imputación, es decir, tengo saldos a favor originados en periodos anteriores y empiezo a imputarlos o arrastrarlos en la declaración del periodo siguiente. Entonces, esto también es un criterio de evaluación, por darle simplemente algunos. Pues básicamente lo que yo le estoy entendiendo, doctora Paola, es que
pues criterio de riesgo para ilustración de la audiencia nuestra es, nosotros haríamos una revisión y si encontramos gatos de 5 patas, pues donde hayan gatos de 5 patas, vamos a decirle, mire, aquí hay un riesgo o un elemento de perfilamiento en su, valga la redundancia, perfil de riesgo. Si usted tiene muchos gatos de 5 patas, pues esta situación le va a marcar un semáforo rojo. Vea, aquí tiene un gato de 5 patas. Entonces, después de hacer esta revisión, nosotros le podemos decir a usted cuántos gatos de 5 patas encontramos. ¿Es eso más o menos? Sí, es así. Poderle brindar como esas alertas de perfilamiento al contribuyente. Bueno, yo queriendo ser como complementando lo que dice Paola, algunos gatos de 5 patas adicionales es el estudio de comparación patrimonial. No deje su declaración de renta en manos no expertas. La gente suele no terminar esa declaración de renta bien. Cree que se limita simplemente a hacer el formato 2516, a llenar el formulario 110, pero resulta que allí, si dejo las cosas hasta ese punto, pueden salir varios gatos de 5 patas. Por ejemplo, que los ingresos en renta tengan diferencia frente a los ingresos en IVA. Sí, por supuesto que es un indicio y es muy común, de hecho. O por ejemplo, que los ingresos en renta sean diferentes frente a los ingresos que utilicé como base la autorretención especial. Sí, es importante que todos estos ingresos, lo que declaro en IVA, lo que va en la declaración de renta, lo que está para lo que es base para el cálculo de autorretención, esté debidamente justificado si tengo pues diferencias. Algo que yo he visto mucho en la práctica es que hay un manejo, estoy buscando la expresión, inadecuado, se me ocurre que es esa, de los saldos a favor o del pasivo por renta. Yo he visto casos en los cuales el pasivo por renta no lo llevan como pasivo por el valor que corresponde. El valor que corresponde es el que está en la declaración de renta. Y he visto casos en los cuales el saldo a favor no lo incluyen en la declaración y he sido testigo de procesos tributarios por parte de la DIAN en los cuales por no incluir ese saldo a favor en la declaración de renta se propone una glosa por activos omitidos. Ojo con eso. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y bueno, no voy a hacerme más extensivo en el tema de los gatos de 5 patas, doctora. Okay. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestra actividad. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. A ver si he entendido bien. Tengo mi saldo a favor en la declaración de renta. La presenté ayer. Estuve en este webinar y oí hablar a Raúl y a Paola. Vea, no se demore, no se duerma con eso porque tiene un costo de oportunidad de 1 millón de pesos por mes, partiendo de un saldo a favor de 100 millones de pesos. Y entonces digo, bueno, yo presenté la declaración de renta ayer y soy tan de buenas, soy tan eficiente que la radico hoy. Y entonces, listo, cuento 50 días. ¿Eso es así? Bueno, allí se tiene un término adicional. ¿Por qué? Porque resulta que su radicación está dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración de retención de la declaración de renta objeto de solicitud o incluso de su corrección. Entonces ahí ya no va a tener 50 días hábiles, sino que le va a tener que adicionar 30 días más. 30 días hábiles más. Un mes adicional. Sí, es correcto. Me imagino que hay alguna manera de evitar ese término adicional. Pensaría yo que si yo la radico con garantía, pues no tiene por qué haber ese mes adicional. O si yo la radico bajo la modalidad de automática, tampoco debería haber ese término adicional.
Yo he oído decir que una de las, no sé si llamarla adecuadamente, complicaciones en el trámite de la declaración de renta, es que, pues sí, tengo que llenar una serie de formatos, pero uno de ellos, del que habla mucho la gente, es el formato de conciliación. Perdón, la relación de costos y gastos. Siempre que yo radique un saldo a favor por declaración de renta, necesariamente debo diligenciar ese formato. Si va a calificar para devolución automática, es obligatorio. ¿Desde dónde es lo mío que veo? Y deducción. Pero si digamos que se va a ir por el procedimiento ordinario o en la que estamos hablando, que es de 50 días, no es necesario. Entonces, según eso, tenemos un mecanismo ordinario que es 50 días. Ajá. Y tenemos un mecanismo que no es ordinario, que es la devolución automática. Sí, así es. Interesante. Bueno, supongamos que yo soy algo tacaño. Entonces digo, no, mire, yo no voy a hacer ese tema de automático porque pues no puedo garantizar el 85% que usted me mencionó. Creo que mi perfilamiento de riesgo pues no es malo, pero pues no quiero que someterme a esa situación. Y tampoco quiero pagar una póliza. Entonces me voy por el ordinario de los 50 días, con la posibilidad de que me hagan una suspensión de un mes. Según eso, entonces mi saldo a favor estaría 2 meses, estaría en unos 3 meses. ¿Habría alguna situación que impida que yo tenga ese saldo a favor en esos 2 o 3 meses que le mencioné? Bueno, si se da una suspensión de términos, se lo pueden, ese plazo de los que estamos hablando se puede aumentar hasta un máximo de 90 días hábiles. ¿Hábiles? Exacto, por suspensión de términos. 90 días hábiles, pues 90 días son 3 meses calendario, pero hábiles ya lo pone usted. Es bastante. Más de 100 días. Sí, sí. Bueno, yo me puse juiciosamente a averiguar sobre lo que significa esta suspensión del término para devolver y me encontré con esto que es bien importante, que esta suspensión de términos de 90 días no es aplicable cuando yo presento la solicitud con garantía. Es correcto, pues ya tiene un respaldo, una garantía que está respaldando esa obligación y no, pues ya la DIAN no le va a... Ah, bueno, pero eso está bien. Entonces no yo radico con garantía, bueno, incurro en el costo de la garantía, me doy la pela, tengo mi dinero en 20 días hábiles, no me someto a este tema de la suspensión del término y listo, me entregaron mi saldo a favor y me quedo tranquilo de por vida. No, no es así. ¿No? Posteriormente, la DIAN pues entrará a hacer la revisión. ¿Cómo así? Un proceso de fiscalización, posdevolución. ¿Pero lo hará siempre? ¿Siempre me hará ese proceso? Pues si cae en un proceso de posdevolución, es posible. Si no, pues quedará firme la declaración en el tiempo que corresponda y ya no habrá lugar. Por acá hay un colega que me está preguntando lo siguiente que se nos pasó ahora. Me dice, vea, doctores, ustedes están hablando de que el término para resolver la devolución o para yo tramitarla. Bueno, creo que ese tema no lo hemos tratado. Hemos tratado es el tema de cuánto se demora la DIAN en devolverme. Hablemos del tiempo que yo tengo para radicar la solicitud de devolución. Hablando de renta, pues tiene 2 años contados a partir de la presentación de la declaración indebida forma. ¿De la presentación o de la fecha de vencimiento? No, de la presentación. De la fecha de vencimiento, perdón, sí, de la declaración. Ok, sí. Es decir, mi vencimiento era el 10 de mayo, entonces al 11 de mayo. ¿Y si fuera la declaración de IVA los mismos 2 años? Pues ahí sí depende. En IVA depende. Depende
del tipo de responsable. Entonces, por ejemplo, hablando de los productores de bienes. No, a ver, aclaremos un poco que yo estoy hablando es del tiempo que tiene la DIAN para resolver, el tiempo que tengo yo como contribuyente para radicar. O sea, yo tengo 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Tú me hablas de IVA. Hay unos casos en los cuales yo no puedo ir a solicitar inmediatamente, sino que tengo que esperar. Me dan 2 opciones durante el año. Bueno, sí, es lo que trataba de decirle. Entonces, por ejemplo, para un productor de carne, ¿sí? Entonces, ellos pueden hacer la solicitud 2 veces al año, pero tienen unos condicionamientos. Uno, que la declaración de renta del año inmediatamente anterior esté presentada, que esté debidamente presentada. Entonces, cumpliendo eso, pueden presentar del primero al tercer bimestre a partir del mes de julio, y del cuarto al sexto bimestre con la presentación de la declaración de renta de ese periodo grabable. Caramba, ese sí le pega a mi flujo de caja duro. Le entendí que en renta, tengo 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para presentar la declaración. Pero ¿qué pasa si esta declaración de renta tiene beneficio de auditoría? Bueno, eso es un caso especial, que cuando la declaración que tiene saldo a favor está inmersa en beneficio de auditoría, entonces el término es de 6 o 12 meses según el término del beneficio de auditoría. Bueno, este es una voz de alarma. O sea, yo tengo en la declaración de renta un elemento que no habíamos considerado en la ecuación, y es de que si la declaración de renta tiene beneficios de auditoría, tengo que establecer cuál opción del beneficio de auditoría o en qué escenario del beneficio de auditoría estoy yo. Estoy en un beneficio de auditoría de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de la declaración oportuna, ¿no? O 12 meses contados a partir de la fecha de la presentación oportuna de la declaración. Entonces, esos 6 o esos 12 se vuelven mi término para radicar el saldo a favor. En los cuales puede ejercer como esa acción para presentar ante la DIAN su solicitud de devolución. Me asusta usted con eso. ¿Y qué pasa si yo dejo pasar esos 6 o esos 12 meses? ¿Qué pasa con ese saldo a favor? ¿Lo pierdo? Pues ya está fuera de los términos legales para ejercer ese derecho, y en ese sentido pues ya perdería la oportunidad. ¿Pierdo la oportunidad pierdo el saldo a favor, o sea, pierdo el activo? Sí, claro, ahí ya lo pierde. Así es. O sea, lo que yo entiendo es que pierdo la posibilidad de ir a solicitar la devolución o compensación. Sí, es correcto. Entonces, como ya perdí esa oportunidad, no me queda más remedio que imputar ese saldo a favor. Bueno, esa es la única alternativa. Pero tratándose de devolución o compensación, ya no lo puedes imputar. No podría ser. Ya ahí su única opción es imputarlo a la declaración del periodo siguiente. Y a raíz de esa pregunta que le acabo de formular, usted mencionó hace un rato que hay unos saldos a favor que se acumulan de varios periodos. 12 periodos anteriores, 20 periodos anteriores. He visto saldos a favor de 25 periodos anteriores, pero hace poco vi un caso en impuestos sobre las ventas de un contribuyente que creía estar acumulando saldos a favor de unos 30 periodos de IVA. Y se dieron a la tarea de tramitarlo, un saldo a favor bastante farragoso de tramitar por la cantidad de formatos que hay que diligenciar. Y alguno de los arrastres no se hizo. Y entonces el contribuyente ya había perdido la posibilidad de corregir la declaración del periodo inmediatamente siguiente donde no está el arrastre, por esta norma, el artículo 580 89. O 589. Bueno, la corrección que aumenta el saldo a favor. Sí. Allí en ese caso, ¿se pierde definitivamente el saldo a favor o hay algo que podamos hacer?
como usted bien lo dijo, a través ya de esta acción, que el contribuyente tome voluntariamente y vaya a corregir su declaración y lo haga a través de los sistemas de la DIAN, no es posible. Sin embargo, la misma norma, digamos que trae ciertas herramientas de las cuales nos podemos pegar y sustentándolo en debida forma, o sea, con los sustentos legales, jurídicos, a que haya lugar de acuerdo a la situación del contribuyente, pues es posible recuperar o solicitar más bien que la DIAN nos impute ese saldo a favor que creíamos perdido en la declaración del periodo Esa siguiente. es una gran noticia, pero eso que tú me estás contando es palabras en abstracto o has tenido alguna... No, por supuesto, básicamente es el conocimiento que podamos tener de la norma, tomar esa norma y... No, disculpa, te interpelo. No dudo de tu conocimiento allí en ese caso. Es decir, ¿has tenido algún caso concreto frente a la DIAN de una situación como esta? Sí, ya hemos tenido algún caso de esta situación en particular. ¿Y qué pasó? Asesoramos a este cliente, hicimos todo el proceso correspondiente y en 15 días la DIAN respondió ya con la imputación de ese saldo a favor. Y estamos hablando de un saldo a favor allí que se consideraba perdido más o menos de ¿cuánto dinero? Más o menos unos 300 millones de pesos, que de no haber hecho ese acompañamiento con nosotros, pues muy probablemente este cliente, este tercero, pues hubiera tenido que dar de baja ese activo e impactar. Sí, muy doloroso uno dar de baja 300 millones, que alguien le diga, mire, usted tiene un activo de 300 millones y llega alguien y le dice, ya no lo tiene. Sí, es correcto. Y entonces cancelar el activo contra un gasto que no es deducible. O sea, más pela, el niño llorando y... Así es. Dios santo. Así es. Tú mencionaste ahora que en desarrollo del proceso ordinario, okay, que hay un ordinario y uno de devolución automática. La DIAN me puede suspender el término para devolver. ¿Sí? Bueno, entonces yo me puse juicioso a investigar y dice que se puede suspender por un máximo de 90 días y aquí voy a leer, ¿no? Textualmente. Dice, cuando se verifique que alguna de las retenciones es inexistente. Esto me parece bastante delicado. Yo veo mucha gente que llega y dice, no, mis retenciones en la declaración o la declaración del IVA es lo que tengo contabilizado. ¿Qué es lo correcto allí? No, lo correcto es que se tomen las 12 declaraciones de retención en la fuente y se verifique allí qué es lo que estoy declarando y pagando además como autorretención. Mejor dicho, que se consigue esa información y solamente esa información es la que debe llevar a la declaración del impuesto de renta. No el valor contable puede tener diferencias. Bueno, allí tú me estás hablando, te estoy entendiendo, de las autorretenciones. Sí, para las autorretenciones. Pero ¿qué pasa con las retenciones que me hacen? Bueno, los certificados de retención que nos emiten los clientes, pues es el documento correspondiente. Wow, eso es un trabajo administrativo importante. Y allí también es importante que frente a la contabilidad, si se tienen diferencias, pues lo pueda tener realmente identificado y soportado a fin de conocer pues realmente cuál es el valor que usted se debe tomar. Hay algo importante respecto de esta causal de inadmisión o de suspensión, perdón. No fui riguroso ahí, de suspensión. Y es considerar que el Consejo de Estado ha tenido una línea jurisprudencial, no en sentencia de unificación, de que la retención, entre la retención en la fuente y el ingreso debe haber una relación de causa y efecto. Me explico, yo no debería, y ese sería un gato no de 5, de unas 20 patas, por ejemplo, decir, mira, aquí tengo un certificado de retención en la fuente y lo que debería pasar es que debe tener un ingreso asociado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí tienen otro gato no de 5, sino de 20. De hecho, eso es uno de los probables cruces que hace la administración con la información exógena que posee. Bueno, otra de las causales para suspender el término dice, cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables no cumple los requisitos legales para su aceptación o cuando sean inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue liquidado
o porque el proveedor o la operación no existan por ser ficticios. Bueno, tú comentabas ahora que hay responsables del IVA o contribuyentes que dejan anidar el saldo a favor, lo acumulan N periodos, 12, 10, 20. Entendería yo que allí ese tema se vuelve más complejo. Sí, por supuesto. Con solicitudes de saldos a favor que traen periodos anidados, pues es más complejo. Ok, y mira que hay una última causal que me dejó algo preocupado. ¿Cuál es? Dice, cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud, un indicio de inexactitud, o cuando no fuere posible confirmar la identidad, residencia, domicilio del contribuyente. Bueno, lo que está, que no sea posible confirmar la identidad, residencia, domicilio del contribuyente, pues me parece normal, pero me aterra que a uno lo puedan suspender el término cuando exista a juicio del administrador, o sea, de la DIAN, un indicio de inexactitud, uno solo. Y un indicio no es una prueba, un indicio es como una pista de que algo puede que no esté funcionando bien, dicho en unos términos muy coloquiales. Entonces, me corrige si estoy equivocado. O sea, me voy a poner de parte de la DIAN, soy la DIAN. Entonces llega el contribuyente y me dice, aquí tengo un saldo a favor en renta de 2021, aquí están 500 millones de pesos. Y yo soy la DIAN. Entonces yo como DIAN me dio por hacer un análisis horizontal o vertical, de esos que hace uno sí, en análisis financiero. Y de pronto yo como DIAN llego y digo, mire, usted de un año a otro tuvo un incremento en costos del 20%. Por esa razón me pueden poner una marca y decirme, ese es un indicio de inexactitud y suspensión. Por supuesto que sí, ese es uno de los indicios más comunes que se dan. Ese es uno, muy común. ¿Sabes qué estoy pensando yo de todo esto que hemos charlado en esta ya casi una hora, ¿no? ¿Cómo sí, pasa el tiempo? Ya se nos va a acabar el tiempo. Que esto del saldo a favor, de tener un saldo a favor es chévere, que pues es plata que uno tiene, pero la tiene atrapada. Sí. Y que no es un tema sencillo de obtener, es decir, esto, a pesar de la devolución automática que tú mencionas, de que no opera de oficio, esto no se puede hacer de la mano de uno solo. Pues sí, es un tema que no se puede tomar a la ligera. Y pues allí lo que recomendamos es pues tener el acompañamiento de un experto. De un asesor, inclusive, ya para cerrar, no queríamos ser como demasiado detallados, pero me llamó la atención, me puse a hacer el ejercicio. Hay que interactuar para tramitar el saldo a favor con un sistema informático de la DIAN. Sí, es correcto. Hay que tener una firma electrónica. Sí. Usted me dice si yo estoy bien o estoy diciendo algo que no es. Por favor. Claro que sí. Entonces yo me puse a investigar y dije, bueno, voy a tramitar un saldo a favor en una declaración de renta. Y encontré que al menos son 1, 2, 3, 4, 5, al menos, no, pueden ser hasta 5 o 6 formatos. Y entonces, por ejemplo, hay un formato que es de la solicitud de compensación y de devolución como tal, que es el 010. El 010. Pero hay un formato que es de relación de retenciones en la fuente del año, oiga, y de los años que componen el arrastre, que es el 1220. Sí, ese es el que conocemos como 1220 y en ese debemos relacionar de forma, por lo menos en el tema de las retenciones que nos han practicado de forma detallada, que es NIF tercero. Pero le pregunto algo, yo estoy contándolo como un formato, pero ¿qué tal que sean 5 periodos de arrastre? Entonces son 5 1220. Sí, es cierto. Para este 1220 son todos los periodos que componen el arrastre, así esa declaración se encuentre, alguna declaración de las que componen el arrastre se encuentre ya en firme. Bueno, y veo que hay un formato 1668 que llaman
constancia de titularidad de cuenta bancaria. ¿La DIAN para qué me pide eso a mí? Porque digamos que es el formato a través del contribuyente, tiene la opción de cargar la certificación bancaria. Bueno, yo le encontraría sentido a eso si, bueno, la DIAN me va a entregar mi dinero, entonces me consignan esa cuenta. Sí, es correcto. Siempre que yo tenga un saldo a favor, entonces, y la DIAN me dé la resolución, ¿me va a dar platica? No, no siempre. Hay que tener en cuenta que si el saldo a favor supera las 1000 UETs, entonces pues esa devolución será en TIDIS. De lo contrario, ¿cuánto es? Son 38 millones de pesos. Pero me acabas de dar una noticia que me deja desinflado. O sea, si mi saldo a favor vale 50 millones, 40, 100, cualquier cantidad que supere 38, no me van a dar plata sino papeles. Exacto. ¿Y yo, qué hago con esos papeles o TIDIS? Bueno, pues tiene dos opciones. Una es pagar obligaciones de impuestos que usted tenga pendiente, impuesto de renta, de impuesto de IVA. Otra es vender esos TIDIS, negociarlos. Bueno, pero esa sí no me la sabía. O sea, mire los costos de oportunidad de todos los saldos a favor. Entonces, me dan TIDIS. Los TIDIS son desmaterializados. Sí. Y dos, están expedidos tienen valor por el valor nominal. Si el TIDI vale 100, no me sirve sino para 100 pesos o para 100. Y así es. Pues si tengo impuestos para pagar, pues voy a poderlo usar por 100, pero si no tengo impuestos para pagar, tengo que ir a venderlo y eso como no genera rendimiento financiero, nadie me va a comprar huevos para vender huevos. Sí, es probable. O sea que voy a incurrir en una comisión. Exacto, tener ahí una pequeña pérdida por comisiones. Y yo esperaría que esa comisión sea deducible, ¿no? Claro. Y finalmente hay un formato 2613 de relación de costos y gastos del año fiscal. Para todos los periodos que se encuentran abiertos. Es decir, si es un tema de arrastre. Un tema de arrastre. Entonces, y me dice que debe venir certificado por el revisor fiscal o contador. Sí, este lo suscribe el revisor fiscal o el contador, según pues como corresponda para dicha entidad, y también lo firma el representante legal. Ojo, hablé solamente un saldo a favor en renta y conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6 formatos, con la posibilidad en el 1220 de que sean más 1220 y... Sí, claro, ajá. Es decir, para esas declaraciones que yo vengo imputando, pues es un trabajo más dispendioso. Y con la posibilidad también en el 2613 bajo la modalidad automática. Bajo la modalidad automática, es correcto. Bueno, ese es renta. Cuando me puse a hacer el ejercicio para IVA, casi me caigo. Mire, por ejemplo, los productores de bienes exentos del artículo 477, haciendo un conteo de formatos, pueden ser hasta 22 formatos. Y pues además de algunos de los que ya mencioné, voy a mencionarles a modo de ejemplo algunos. Uno que es el 1222, que es ajuste a cero de la cuenta IVA por pagar. Sí, exacto. Un 1438 que es ajuste a cero de la cuenta retención de IVA por cobrar. Un 1439 que me lo imagino bastante... Es bastante detallado ese formato. Relación de IVA descontable diferente a importaciones. Sí, es correcto. Relaciona absolutamente todos los impuestos descontables. 1440 que debe ser algo exigente, relación de IVA retenido por el periodo y los que componen el arrastre. Así es. Entonces yo tengo una pregunta aquí. Me piden relaciones de retenciones de IVA del periodo y de los que componen el arrastre, aunque esos periodos que compongan el arrastre ya estén en firme, ¿tengo que hacerlo? Sí, es igual que el 1220. Es correcto. Aquí pueden haber una serie de problemas. ¿Qué tal que yo tenga una retención no soportada en un periodo que ya está en firme? Bueno, yo creo que eso, hace poco leí un concepto de la DIAN sobre eso y me dejó perplejo la respuesta. Prácticamente llegaban a decir que ahí no se podía hacer absolutamente nada, salvo que se pudieran corregir esas declaraciones. Entonces,
Eso me dejó perplejo. Mire, para diferencia de tarifa, son hasta 12 formatos, y para exentos del 481, donde están los exportadores y los de zonas francas, hasta 20 formatos. Bueno, Paola, yo creo que hemos cumplido, son las 10:03. Yo quiero dar una voz de agradecimiento inicialmente a usted por estar aquí, por esa información tan juiciosa que nos ha compartido. Quiero mencionarles que Paola, ella conoce bien la interacción con el sistema informático de la DIAN, sabe lo que todo, conoce a profundidad toda la dinámica del saldo a favor del trámite, sabe que por experiencia que esto no se limita simplemente a diligenciar formatos, sino Así que es. en el desarrollo del proceso hay que interactuar con los equipos contables del contribuyente, hay que interactuar con la DIAN. Así es. Ha sido testigo, mire, se cayó la página, mire, o simplemente la DIAN, dentro de su competencia fiscalizadora, dice, necesito que me envíen soportes hice este cruce con este tercero, en medios magnéticos me dicen que el tercero tiene operaciones de tanto con ustedes y hay diferencias, bueno, cosas por el estilo. Es decir, entiendo que el proceso es muy integral. Exacto, como usted bien lo dijo, no se limita simplemente al hecho de tener que llenar o diligenciar una serie de documentos, sino que tras de eso, antes de poder llevar esa solicitud ante la DIAN, digamos que hay un proceso que se hace pues para verificar ciertas posibles situaciones y, digamos, limitar esas contingencias, corregirlas con anterioridad y pues ya llevar una solicitud más sana. Yo sé que tú eres una persona muy paciente, muy competente, pero háblanos de ti. Es decir, ¿quién eres tú en el mundo tributario? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Bueno, yo tengo un poco más de 10 años de experiencia tributaria. He estado en algunos grupos empresariales en la ciudad de Cali. Por ejemplo. Por ejemplo, el Grupo Conviva. Ese es un grupo muy grande, Sí, muy importante. Y es bastante importante, muy reconocido en la región. Y he tenido pues la fortuna de estar en su departamento de impuestos. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Bueno, con PKF tengo la gran fortuna de ya tener un año y 4 meses aproximadamente. Les puedo decir con toda entereza, con toda autoridad, que Paola es una persona muy competente en estos temas. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido en el desarrollo de esta actividad? Bueno, pues muy agradecida, un poco, sí, nerviosa, Pero yo estaba más nervioso que tú. Será, bueno, pues no se le nota. No, sí, yo no tengo... se le notó, creo que se me notó más a mí. Yo tengo el miedo típico de la persona que se va a exponer a un auditorio, y un auditorio cuantioso y numeroso, y además queda uno grabado aquí, no sé si para la posteridad, pero lo van a ver a uno después. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Hasta este momento les hemos acompañado Paola Tenorio, Raúl Fernando Hoyos de PKF Cabrera Internacional. Estamos a su servicio y estamos en posibilidad de atenderlo en estos requerimientos que tengan que ver con saldos a favor y créditos fiscales. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por la asistencia.